El sistema de protección social debe promover la integración de la población a lo largo de su ciclo vital, tratando de mantener el mayor grado de autonomía posible. Para ello es necesario establecer un conjunto de prestaciones que ofrezca la cobertura necesaria como fórmula que garantice la autonomía y la integración social de los ciudadanos. Estamos hablando de servicios y prestaciones relacionadas con la orientación, la mediación o la atención domiciliaria, que constituyen herramientas clave para afrontar desafíos como el envejecimiento, los cuidados o la cohesión social. Es necesario dotarnos de un modelo que asegure a las próximas generaciones un sistema de servicios sociales universal, basado en la colaboración pública-privada, con vocación y capacidad de prevención que permita afrontar los retos que como comunidad tenemos en los próximos años. Pero a su vez hemos de tener en cuenta que la protección social supone un gasto en progresivo ascenso. Su sostenibilidad es quizá uno de los principales retos. Los ciudadanos nos demandan cada vez con más insistencia unos servicios públicos de mayor calidad. Demandan una red que les ofrezca las coberturas necesarias, que les permita atender sus necesidades sociales con plenas garantías y en condiciones cada vez más óptimas. Por ello, las instituciones debemos estar a la altura de las exigencias de la ciudadanía. El primer Plan Estratégico de Servicios Sociales tocó fin a finales del año 2019. A fecha de hoy debería estar desplegándose y desarrollándose el segundo y, lamentablemente, a pesar del retraso, todavía no ha sido aprobado. Las excusas ofrecidas por el Gobierno en palabras de su consejera han sido insuficientes y no justifican el retraso. La pandemia ha servido como subterfugio para esconder las debilidades y las carencias en la gestión de muchas instituciones. Pero el coronavirus no puede ser el comodín del público que sirva para justificar retrasos por la falta de planificación y eficiencia en la gestión. Y no debería de serlo porque la pandemia comenzó a principios del año 2020 y el primer plan expiró en el 2019. Por tanto, con una planificación adecuada, el segundo plan de servicios sociales debería haber estado al menos muy avanzado en el momento en que expiraba el primero y previo al comienzo de la pandemia. Pero más peregrina aún es la justificación ofrecida por la consejera relativa a la guerra de Ucrania. Como todos sabemos, la guerra se inicia a comienzos del presente ejercicio, es decir, 3 años después de la finalización del primer plan. Las justificaciones ofrecidas por la consejera responden a excusas que tratan de esconder la falta de planificación y anticipación por parte del Gobierno vasco. Desde Vox vamos a apoyar la transaccional que han firmado el Grupo Popular Ciudadanos con los grupos que sustentan al Gobierno, porque urge aprobar el segundo Plan Estratégico de Servicios Sociales, ya que está en juego mejorar la cobertura a colectivos tan sensibles como las personas con discapacidad en situación de exclusión social o nuestros mayores. Es necesario fijar prioridades y establecer objetivos que contribuyan a mejorar el modelo residencial, favoreciendo la permanencia en el hogar, promover servicios y programas preventivos, principalmente para situaciones de dependencia, mejorar la atención temprana u optimizar los programas Respiro de apoyo a las personas cuidadoras. Todo ello con el claro objetivo de mejorar y atender las situaciones de desprotección, discapacidad, dependencia y exclusión que muchos vascos sufren a día de hoy. Debemos avanzar y profundizar en un sistema más cohesionado y sostenible, pero no debemos descuidar que el avance en las políticas sociales debe venir acompañado del imprescindible progreso económico, ya que en caso contrario la sostenibilidad de las prestaciones sociales estará en situación de riesgo. Y este es, como decía al comienzo de mi intervención, el principal reto que tenemos por delante. El papel lo aguanta todo y podemos aprobar todo tipo de abanicos y de normativas que recojan todo tipo de derechos y prestaciones, pero la clave reside en que los derechos y las prestaciones generan expectativas que debemos cumplir y todo ello hay que pagarlo. Los datos no son precisamente esperanzadores. El PIB ha crecido en el País Vasco desde el año 2000 hasta el 2019 una media anual del 3,47%. En comparación, el gasto público ha crecido una media del 3,77% y en concreto el gasto en servicios sociales se ha incrementado en un 8,3%. Es decir, que si el crecimiento económico es muy inferior al crecimiento del gasto social, va a ser literalmente imposible su financiación a futuro,
y ello nos debe llevar a una profunda reflexión. Y voy a ofrecer otro dato quizá todavía más interesante. El gasto en protección social, que es un concepto más amplio que el anterior, fue en el País Vasco en el año 2003 de 9.500 millones, representando el 19% de nuestro Producto Interior Bruto. Este mismo gasto fue de 21.600 millones en el año 2020, representando el 30% del PIB. Y por establecer una comparativa, el presupuesto del Gobierno vasco es de casi 14.000 millones de euros, lo que nos indica que la totalidad del presupuesto de este Gobierno se quedaría muy por debajo del gasto en protección social. Esto nos ofrece otro elemento importante para la reflexión, que nos indica que gracias a la solidaridad del resto de españoles, los vascos financiamos una gran parte del gasto en protección social. Espero que estos datos aclaren a más de uno hacia dónde y sobre todo de la mano de quién queremos caminar. Los datos nos ofrecen una fotografía que a muchos quizás no le guste. Nuestra economía crece por debajo del gasto público y muy especialmente por debajo del gasto social. Este hecho es insostenible a medio plazo y por ello necesitamos un impulso a nuestro desarrollo económico como fórmula imprescindible para sostener nuestro sistema de servicios sociales, y parece que el PNV después de 4 décadas no ha dado aún con la tecla adecuada. Al mismo tiempo necesitamos formar parte de un proyecto nacional que a través de su mecanismo de solidaridad territorial permita sufragar el ingente gasto que supone al conjunto de sistemas de protección social, que permite a los vascos, entre otras cuestiones, percibir sus pensiones o sus prestaciones por desempleo. Por tanto, y para finalizar, seamos transparentes con los vascos y transmitamos la realidad que tenemos, una realidad donde el gasto social crece de forma notable, donde se hace imprescindible el impulso de nuestro crecimiento económico para poder financiarlo y donde nuestra pertenencia a España es la única garantía para poder mantener un adecuado sistema de protección social en el País Vasco, gracias a la solidaridad de todos los españoles. ¿Retraso injustificado en la presentación del plan, señora Sánchez? Por supuesto que sí. ¿Excusas absurdas para justificar este retraso por parte del Gobierno vasco y de la Consejería? Por supuesto que sí. Nos hablaba usted de que hubo una serie de programas extraordinarios con referencia al COVID y a la guerra de Ucrania. Es cierto que los hubo, pero le recuerdo que la pandemia del COVID se inició en el 2020 y este plan, primer plan, había acabado ya en el 2019. Teníamos que tener algo previsto y no se tuvo. También quiero remarcar las matemáticas sencillas que todo esto también debe conllevar, y es que si el crecimiento económico es inferior al crecimiento del gasto social, y recuerdo que esto es una matemática y una ecuación muy simple, llegará en un punto en que no seamos capaces de sufragar las políticas sociales que los ciudadanos nos están demandando. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de elaborar este segundo plan. ¿Por qué? Porque es posible que en un futuro el Gobierno vasco no sea capaz de pagar las pensiones de nuestros mayores o las políticas de desempleo que tanto necesitamos. Repito, en una ecuación tan simple, cuando el resultado es negativo, hay que tenerlo en cuenta, y a fecha de hoy el resultado es negativo entre la inversión, lo que es el gasto social, y lo que es el crecimiento económico. Así que, por favor, sí que recomendamos que en este segundo plan se tenga en cuenta la capacidad económica que podamos tener.